un Nicolás Cepeda que tenía la cara que se agarraba con las manos su cara desde que entró, se sentó en el banquillo de los acusados y escuchó inmediatamente que lo declaraban culpable. No habían dado la sentencia, no habían dado la condena de forma inmediata. El presidente del tribunal relató los hechos por los cuales finalmente él dice que se lo condena a cadena perpetua. Es un golpe fuertísimo para Nicolás Cepeda. Obviamente no estaba en sus intenciones llegar a esto, porque es una condena peor a la que ya había tenido en las ocasiones anteriores. Sus mismos abogados fueron a la Corte de Casación para forzar este tercer juicio, pensando en que podían lograr algún beneficio, poder lograr tal vez una pena menor, pero esta vez fue peor para el chileno. Cadena perpetua, se agarraba con las manos su cara. ¿Y qué quiere decir esto? Porque ayer el fiscal había pedido 30 años, y nosotros decíamos, bueno, de 30 años no va a pasar, y de hecho ayer la abogada de la familia Kurosaki nos decía, estoy mal, me decía, estoy mal porque el fiscal pidió 30 años y de ahí tenemos que ir para abajo. Tal vez podían ser 28, como ya lo habíamos visto en los anteriores juicios, o tal vez podía ser 25, 20, 15, no sabíamos, pero ella pensaba que la condena iba a ser de ahí para abajo. Sin embargo, hoy escuchamos que, y muy por el contrario de lo que había pedido el fiscal, le dan perpetua. ¿Qué quiere decir la perpetua en Francia? A ver, si le hubieran dado 30 años, tal como pedía el fiscal, ellos dan 30 años de condena, pero también aseguran, en Francia tienes que cumplir más o menos, en casi todos los casos de cárcel, se cumplen los 2/3 en la cárcel, y después de cumplir 2/3 de la condena, es decir, 20 años, se pueden pedir algunos beneficios. Pero en este caso, al haber perpetua, antes de los 30 años no se puede pedir ningún beneficio. Y después ahí ya las partes pueden empezar a pedir algún beneficio en relación a que, por ejemplo, bueno, Nicolás no tenía antecedentes, que Nicolás pudo haber tenido un buen comportamiento en la cárcel, como por lo visto lo venía teniendo. De hecho, él en este juicio, él había dicho que estaba estudiando. Todos elementos que lo podrían haber favorecido para una pena menor. Pero sin embargo, como les digo, ahora les doy el pase, chicos, estamos agitados todavía porque no solamente queríamos salir rápido de la sala para informarlos, pero se escuchó un murmullo gigantesco en la sala, sorpresa total entonces con esta cadena perpetua para Nicolás Cepeda. Bien, Nicolás Cepeda entonces ha sido declarado culpable por el Tribunal de Lyon en este tercer juicio que enfrentó el chileno por la desaparición y muerte de la joven japonesa Narumi Kurosaki, su expareja, y la sorpresa viene de la mano sobre la sentencia, puesto que la Fiscalía estaba solicitando al menos 30 años de cárcel. La Fiscalía podía solicitar lo que ellos estimaran, otra cosa también es lo que podía acoger el tribunal, en este caso el jurado, que podía haber estimado otra pena. Sin embargo, ha sido aún mayor. Se ha sentenciado a cadena perpetua a Nicolás Cepeda luego de este juicio en el que su defensa, en la que Nicolás Cepeda, su familia, lo que estaban buscando, lo que estaban apelando era a que fuera absuelto directamente, o al menos poder bajar la pena a la que había sido condenado ya en los otros juicios. Seguimos escuchando a Roberto Cox en directo desde Lyon. Empieza a leer el veredicto y inmediatamente dice que Nicolás Cepeda es declarado culpable, dice. Eso es lo primero que dice. Ahí Nicolás, estando sentado, se agarra la cabeza y por primera vez en lo que va de todo este juicio, se queda constantemente con su cara en las manos. Por lo visto me da la impresión que estaba llorando porque había escuchado que finalmente lo declaraban culpable, pero después pasaron alrededor de 5 minutos en el que el presidente del tribunal dio a conocer los hechos que se le imputaban, hizo un breve resumen de todo este caso, contó de la turbulenta relación que tenía Nicolás con Narumi, contó que había venido Nicolás finalmente a Europa para ver a Narumi, pero que no le había dicho nada, contó de su viaje a Barcelona, contó, bueno, todos los elementos que hemos ido repasando en estos días, y después de 5 minutos de relatar todos estos hechos, él
nombra los artículos de la ley francesa por la cual finalmente se lo condena a cadena perpetua. Como les decía, no volaba una mosca en la sala, era un momento de tensión total. En la primera fila al medio estaba la familia de Narumi, estaba la madre y sus dos hermanas, y lo que le daba también un dramatismo muy grande a toda esta escena es que estaba el banquillo donde estaba la familia de Narumi, estaba el pasillo, y en el banco de al lado estaba Humberto Cepeda y Ana Luz Contreras, los padres de Nicolás Cepeda. Un detalle, por ejemplo, el otro día cuando entró Humberto por primera vez a la sala, yo les diría que por primera vez en lo que va de estos 3 juicios, Humberto tuvo que pasar frente a la familia de Narumi para luego dirigirse hacia el tribunal. Y no hubo ningún saludo, no hubo ningún gesto, fue un paso completamente frío, no hubo ningún tipo de contacto de ningún tipo con la familia Kurosaki. El padre de Nicolás con la familia Kurosaki, ningún contacto, lo cual, claro, no deja de llamar la atención. La familia Cepeda ha insistido permanentemente en la inocencia de su hijo y sin embargo las relaciones entre ambas familias, la relación entre ambas familias es nula. Bueno, este jueves entonces la justicia francesa ha declarado culpable en este tercer y último juicio al chileno Nicolás Cepeda por el crimen de su exnovia, la japonesa Narumi Kurosaki, un hecho ocurrido hace ya casi 10 años. Estos hechos se remontan a diciembre del año 2016 y en esta oportunidad, luego ya de 2 juicios que habían sido anulados, en los que él había sido también condenado, pero a 28 años de cárcel, esta vez recibe cadena perpetua. De acuerdo a lo que nos relata Roberto Cox, también van destacando medios franceses como el medio local Les Républicains. Señalan allí que el acusado cierra los ojos, luego se acurruca en su silla y se pone las manos en la cara. Seguimos escuchando a Roberto Cox. La puerta de salida para poder salir lo antes posible, y la madre está en primera fila y a Taeko, de hecho, yo a Taeko no la reconozco, no le conozco el rostro porque está permanentemente con mascarilla, siempre se escapa de las cámaras de televisión, así que no pude ver nada de eso. Y muy cerquita de ellas, de la mamá y de las hermanas de Narumi, estaba Humberto Cepeda y Ana Luz, también en primera fila. Y tú bien decías, Eduardo, que claro, esto... tal vez hay un arrepentimiento de haber forzado todo esto porque finalmente la condena es mayor, pero les digo algo, nosotros obviamente el tema acá del que siempre hablamos entre colegas es de este caso, ¿no? Y antes de entrar en la sala, cuando estábamos hablando con los colegas y un poquito tratando de prever lo que podía pasar, nadie, absolutamente ningún colega apostó o creyó, mejor dicho, que esto iba a ser una cadena perpetua. Muchos decían que podía ser una condena tal vez similar a la vez anterior o incluso un poquito menor, porque la defensa ayer de Nicolás había sido muy vehemente, muy férrea y yo les diría que había convencido bastante, tal vez no de la inocencia de Nicolás, pero sí de las dudas razonables que podían pesar en esta condena, en esta sentencia. Sin embargo, vemos que finalmente no lograron convencer con estas dudas. Es declarado culpable por una mayoría que tal vez más tarde vamos a conocer cuántos miembros del jurado votaron por la culpabilidad de Cepeda. Recordemos que son 12 los miembros del jurado que tienen que votar, pero no estaban los cálculos de nadie. Un colega que tal vez era el más, entre comillas, fatalista, decía, miran, si llegamos a esta instancia, si Nicolás Cepeda forzó un tercer juicio, a la justicia francesa no le gusta que la presionen o que alarguen tanto los temas, mejor dicho, y que eso podía jugar en su contra. Y bueno, finalmente ni siquiera ese colega que nos decía que él pensaba que tal vez iban a poder ser más años, nos había nombrado el hecho que esto podía ser una perpetua. Bueno, una noticia de la que está haciendo eco también los medios franceses a esta hora, que estaban siguiendo con gran expectación. Lo seguíamos desde Chile, también desde Japón, lógicamente en Francia, donde han estado siguiendo minuto a minuto además qué ocurre con el desarrollo de este juicio que se extendió por 8 jornadas. De hecho, Les Républicains, que ya titula Nicolás Cepeda condenado a cadena perpetua,
señala que tras 8 días de intenso debate, el tribunal del Ródano decidió finalmente declarar culpable al chileno Nicolás Cepeda. Recordemos además que en esta misma jornada Nicolás Cepeda tuvo la oportunidad nuevamente de hablar en una exposición, en una declaración que no se habrá extendido más allá de 1 minuto, en donde volvió a insistir que él no mató a Narumi y que él tampoco pudo haber sido. Fue lo que proclamó por última vez antes de que los 12 miembros del jurado se retiraran a deliberar. Y se esperaba entonces este veredicto para cercana a la 1 de la tarde, hora local, 9 de la mañana, hora chilena, que es lo que ha ocurrido finalmente con los plazos que más temprano nos entregaba Roberto Cox. Una vez que se iniciaba esta jornada, a eso de las 5:30 hora chilena, se iniciaba esta audiencia en donde iba a tener espacio entonces para entregar unas últimas palabras Nicolás Cepeda. Seguimos escuchando el relato de Roberto Cox desde Francia. Porque la defensa de Nicolás Cepeda fue a la Corte de Casación. Fue a la Corte de Casación porque encontró un resquicio jurídico, un resquicio legal de una falla de procedimiento durante el segundo juicio que llevó a que sorpresivamente, porque la Corte de Casación también es muy dura, sorpresivamente la Corte de Casación anuló el segundo juicio y permitió esta tercera instancia. Pero ya no hay posibilidades de apelar, esa apelación ya se hizo en su momento y podría haber una opción de parte de la defensa de Nicolás Cepeda de ir a la Corte de Casación una vez más si es que ellos creen que durante este proceso hubo también algunas fallas, algún error como en el segundo juicio. Ahora bien, yo les digo algo porque por lo que he sabido, los abogados no han encontrado ninguna falla en este proceso. No hubo ninguna interrupción, no hubo ningún debate con el presidente del tribunal acerca de algo que se haya llevado erróneamente a cabo durante este juicio. Por eso parece que la posibilidad de una segunda casación es prácticamente imposible. No hay opciones de apelar, así que esta sería la sentencia ya firme contra Nicolás.